acontecimientos. Lo profundizamos en una entrevista en vivo. Y a esta hora nos acompaña ya el economista Pablo Dávalos, analista de estos temas, con quien vamos a hacer algunas lecturas sobre la coyuntura económica. Economista Dávalos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues precisamente quisiéramos iniciar con usted para conocer cuáles son las expectativas de esta última revisión que realizará el Fondo Monetario Internacional. Hay una misión que se encuentra en este momento en la capital de la República de aprobar nuestro país esta revisión del FMI. Recibiríamos $700 millones, con lo cual este acuerdo concluiría. ¿Cuáles son las expectativas, economista? Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen por este espacio. Primero, aclarar que no son 4.615 millones, el acuerdo global que se estableció en septiembre del año 2020 fue por 6.500 millones y es uno de los acuerdos más grandes que el Fondo Monetario ha firmado con el país y es el segundo acuerdo después del de Argentina en América del Sur. En consecuencia, estamos ante un acuerdo realmente importante que tiene un conjunto de metas, objetivos que se denominan programa de condicionalidad y el nombre técnico es de consolidación fiscal. El Fondo Monetario le ha impuesto al país varias metas de consolidación fiscal o de austeridad fiscal, que prácticamente son lo mismo, ¿no? La austeridad fiscal o la consolidación fiscal. El objetivo de la consolidación fiscal es reducir el gasto del Estado, reducir la inversión pública y despedir una mayor cantidad de empleados públicos, porque el Fondo Monetario es partidario de lo que se denomina el Estado mínimo, ¿no? Es decir, una política de austeridad que conduzca a lo mínimo que puede hacer el Estado ante una sociedad. Se establecen varias revisiones, estamos justo ante la última revisión del Fondo Monetario Internacional. El anterior paquete del Fondo Monetario no alcanzó a desplegarse en completo, el que se suscribió en marzo del año 2019 por el entonces presidente Lenín Moreno, porque la movilización de octubre del año 2019 hizo que el Fondo Monetario cancele ese acuerdo, habida cuenta que el presidente Moreno no tenía capacidad de llevar adelante estos acuerdos. Ahora bien, uno de los puntos claves en este acuerdo es la focalización de los subsidios. El Fondo Monetario exige la eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Por qué nosotros ahora en el país discutimos, estamos además en un debate tan intenso sobre el subsidio a los combustibles? No es por razones fiscales, porque no tiene mucho peso en realidad el subsidio a los combustibles. Es básicamente porque se trata de una imposición del Fondo Monetario Internacional. Y para terminar esta parte de la entrevista es que efectivamente 700 millones que el Fondo Monetario entrega no pueden destinarse a obra pública. ¿Por qué no pueden destinarse a obra pública? Porque el estatuto del Fondo Monetario prohíbe que los recursos del Fondo Monetario vayan a obra pública, porque para eso está el Banco Mundial y el BID, ¿no? Entonces, ¿para qué irían? Irían para gasto corriente. Pero en cambio, aquí en el Ecuador está prohibido por la ley, el artículo 78 y 126 del Código Orgánico Monetario y Financiero, y del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, prohíben que se utilicen recursos de endeudamiento externo para gasto corriente. En consecuencia, nos van a dar más de 700 millones y no sabemos dónde ponerlos. Probablemente los pongamos en reservas internacionales, porque además la ley de defensa de la dolarización prohíbe que se utilicen los recursos de las reservas internacionales para el desarrollo del país. Fíjate tú. Ahora, economista Dávalos, el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos han sido seriamente cuestionados, seriamente criticados, precisamente por las condiciones a las cuales usted hacía referencia, que definitivamente no serían las más adecuadas o no terminarían beneficiando al país en la medida en la que el país requiere en este momento. Atravesamos una crisis profunda en todos los aspectos, en salud, en educación, no hay medicinas, todos los
servicios públicos están totalmente venidos a menos. ¿Cuánta relación puede haber definitivamente entre estos acuerdos y esta falta de inversión social o el destino de estos recursos en definitiva? Sí, fíjate tú, todo lo que estamos viviendo en el país, este colapso institucional, este derrumbe del Estado, ha sido provocado por el Fondo Monetario Internacional. Entonces la gente nos explica cómo es posible que con un precio del petróleo tan alto, este momento tengamos tantos problemas en seguridad ciudadana, tengamos problemas en empleo, tengamos problemas en inversión. La gente nos explica y tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Es el Fondo Monetario Internacional el que le exige al gobierno que despida empleados públicos y le presentan nóminas de empleados públicos que tienen que ser despedidos de acuerdo a criterios del Fondo Monetario, porque para el Fondo Monetario eso es gasto. Esto pasa, economista Dávalos, por este discurso del gobierno nacional de estamos poniendo la casa en orden. Poner la casa en orden es hacer lo que el Fondo Monetario Internacional le dispone. Efectivamente, para el actual gobierno, la voz del Fondo Monetario, la imposición del Fondo Monetario es mucho más importante de lo que puede pasar en el país. Porque con este gobierno se considera que si el Fondo Monetario nos da la bendición, por así decirlo, entonces tenemos posibilidades de acceder a los mercados financieros internacionales y acceder a inversión extranjera directa. Eso es lo que piensa este gobierno. En consecuencia, hay creo yo, un dato que hay que añadir, y es que el gobierno va incluso más allá de lo que establece el Fondo Monetario Internacional. Es decir, las metas, por ejemplo, de reducción del gasto público del 3.5% con respecto al PIB para todo este programa de consolidación fiscal establecida por el Fondo Monetario, el gobierno dice, no, 3.5, es decir, 3.500 millones es muy poco, vamos a 4.5%. Por eso es que tenemos una inversión pública de parte del gobierno central de apenas 46 millones para el segundo trimestre del presente año, ¿no? Y sumada con el primer trimestre nos llega a 100 millones de dólares, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es cómo la Asamblea Nacional no ha desarmado algunas leyes del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por ejemplo, la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, ¿no? O la ley de defensa de la dolarización o la ley de desarrollo económico. O sea, cómo no se han desarmado, porque te comento una cosa. De acuerdo a esas leyes, por ejemplo, no podemos utilizar los excedentes petroleros que están registrados en el presupuesto nacional más allá de lo que el presupuesto nacional presentó en la proforma. Es decir, si vendemos un petróleo de $100, pero la proforma dice $60, la diferencia no puede ser utilizada. Ahora, ¿por qué no puede ser utilizada? Porque la ley lo prohíbe. Pero economista, aquí también nos preguntamos que sin esta bendición del Fondo Monetario Internacional, ¿cuáles son las opciones de un país como Ecuador? Ecuador necesita acceder a recursos, necesita prestamistas, pero con riesgo país bordeando los 2.000 puntos, las opciones que tiene no son muchas tampoco. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, te comento que en América del Sur solo 2 países tienen acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que son Ecuador y Argentina. Entonces, ¿por qué los demás países no tienen acuerdos con el Fondo Monetario Internacional? Porque los demás países saben que si tienen acuerdos con el Fondo Monetario les va a exigir un programa de consolidación fiscal y metas de austeridad que son muy difíciles para la población. Entonces, los únicos países en América del Sur que tenemos en este momento un programa de consolidación fiscal son efectivamente Ecuador y Argentina, ¿no? En consecuencia, tú puedes darte cuenta que los países no necesariamente buscan al Fondo Monetario Internacional para inversión extranjera ni para tener un bajo riesgo país. El ejemplo es Uruguay. Uruguay tiene uno de los riesgos país más bajos, tiene una excelente inversión extranjera. Otro ejemplo es Brasil, ¿no? Brasil tiene una distancia muy prudente con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no le permite que entre el Fondo Monetario Internacional a definir sus cuentas, y estamos hablando de Bolsonaro, que es un gobierno de derecha, es un gobierno mucho más conservador que el de Guillermo Lasso. Pero Bolsonaro está plenamente consciente que si entra a Brasil,
toda la estrategia de industrialización, la estrategia financiera explota ese país. Vendrían las devaluaciones, vendría flexibilización laboral, vendría mucho conflicto en Brasil. Por eso Brasil se ha cuidado muchísimo con el Fondo Monetario, ¿no? Y los demás países de América del Sur también son muy prudentes con esta institución. Entonces, hay que evitar cualquier tipo de acuerdo con esta institución porque las consecuencias para cualquier país que suscriba un acuerdo son fuertes. Fíjate tú el caso de Europa, tenemos Portugal y tenemos Grecia. Grecia hasta ahora sigue con el Fondo Monetario Internacional y no sale de la crisis hasta el día de hoy. Portugal le dijo gracias al Fondo Monetario Internacional, hasta luego, hasta aquí llegamos, muchas gracias, nos vemos, no queremos saber nada más con ustedes, y efectivamente Portugal ha logrado superar los indicadores de recesión, desempleo y pobreza que tenía, ¿no? Entonces, la mejor vía para destruir un país, y eso está documentado, eso no está documentado en la academia. Hay muchísimos papers, investigaciones que dan cuenta de los efectos desastrosos de estos programas de consolidación fiscal en Europa, en África, en América Latina, en Asia, en Rusia, etcétera, ¿no? Por eso la gran mayoría de países trata de ser muy prudente con esta institución. Economista, explíquenos también sobre esta facilidad de liquidez de $1.000 millones aprobada por la Reserva Federal de Nueva York en favor de nuestro país. Los recursos podrían servir, se dice, para operaciones del Banco Central. Algunos analistas han considerado esto como algo positivo. Sí, pero el problema es que el Banco Central tiene prohibido, de acuerdo a la Ley de Defensa de la Dolarización, invertir las reservas internacionales en el Estado ecuatoriano. Es decir, si nosotros adquirimos una estrategia de facilidad de la Reserva Federal, ¿qué significa eso? Significa que hay bonos emitidos por el gobierno del Ecuador. Esos bonos pueden ser recomprados, pues se llaman repos, repurchase, de recompra, si se quiere, ¿no? Se recompran y después se le da una liquidez al país y el Ecuador utiliza esa liquidez y después el Ecuador vuelve a comprar esos bonos, ¿no? Más una tasa de interés. Esa es la línea de facilidades para que se puedan canjear cierto tipo de bonos cuando los países necesitan liquidez. ¿Nosotros necesitamos liquidez? No necesitamos liquidez. ¿Por qué no necesitamos liquidez? Porque tenemos reservas internacionales sobre los $9.000 millones y porque la ley no nos permite utilizar esa liquidez. Es decir, si el gobierno hace un repo con la Reserva Federal y obtiene una cantidad de, qué sé yo, $1.000 millones, esos $1.000 millones no pueden ingresar a la economía nacional. ¿Por qué no puede ingresar a la economía nacional? Porque la ley de defensa de la dolarización lo prohíbe. Para que puedan ingresar, los asambleístas tendrían que cambiar la ley, pero los asambleístas están preocupados de cualquier cosa, menos de resolver los problemas del país en realidad. Economista, avancemos efectivamente lo que ya empezamos hace un momento mencionando, que pasa por el tema de los subsidios. Este fue uno de los temas más álgidos dentro de las mesas de diálogo entre el gobierno nacional y el sector indígena. Prácticamente se cerró sin mayores acuerdos. Ahora se habla de que ya hay un plan piloto que tendría un costo más o menos de $40 millones para empezar ya con la aplicación de los subsidios. Esto se haría en las estaciones de Petro Ecuador. Pero ¿cuáles son sus criterios respecto de cómo se está visualizando este tema de la focalización? Bueno, hay efectivamente acuerdos de inclusión y exclusión de la focalización. La idea es que la gasolina se mantenga en 2.40, que es el último decreto que mantiene el precio de la gasolina, y 1.75 para el diésel, de acuerdo a los compromisos asumidos por el gobierno en junio del presente año. Sobre ese precio hay algunos sectores que tienen capacidad monetaria para pagar el costo real de la gasolina, que estaría alrededor de $3.50, ¿no? ¿Cuáles son esos sectores? Los que tienen autos muy grandes, autos de lujo, los que tienen más de 3 autos y no son para la producción de consumo privado. Este tipo de excepciones ya está establecida en las mesas de diálogo. ¿Qué querían los indígenas en las mesas de diálogo? Excluir sobre todo a las grandes camaroneras.
las camaroneras de más de 75 hectáreas, excluirlas del subsidio a, eh, a los combustibles, sobre todo a diésel y a gasolina. El gobierno se opuso a eso, ¿no? Se opuso a que este sector sea excluido. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Tenemos que no sabemos cómo se va a excluir y no sabemos a quién se le va a excluir, lo que significa un escenario de muchísima conflictividad, no para el país, porque hay sectores que en este momento están tanqueando sus autos con 240, ¿no? Y teóricamente estarían, qué sé yo, dentro del esquema de exclusión, qué sé yo, sus autos son de 3.000 centímetros cúbicos, las camionetas, por ejemplo, ¿no? Eso plantea mucha preocupación a esos sectores, porque efectivamente les tocaría pagar un costo más alto. Y todavía no está definido el mecanismo, no está definido el proceso técnico, si tú quieres, ¿no? No está definido cómo va a hacer esa focalización. Y creo que va a pasar algún tiempo para que finalmente sea un mecanismo lo suficientemente consensuado que no provoque conflicto social. Lo que te puedo decir entonces es que hay una discusión, pero el Fondo Monetario necesita datos concretos de que ese mecanismo esté en marcha y que el Estado ecuatoriano finalmente elimine los subsidios a los combustibles. Ahora, economista, se hablaba de que el monto por subsidios ascendería en este 2022 a 3.340 millones de dólares. Sin embargo, en esta discusión, en este debate que se venía desarrollando dentro de las mesas, una de las principales preocupaciones, incluso los trabajadores eléctricos se pronunciaron públicamente diciendo que efectivamente no existía ningún subsidio. Otros decían que hay falta de información, que la información no coincidía entre una institución y otra. En definitiva, no había transparencia de información. La pregunta es, ¿efectivamente se esconde información o el gobierno no tiene información certera sobre este tema? Sí, hay una manipulación evidente por parte del gobierno y del Fondo Monetario Internacional y le presentan al país el costo de importación como costo de subsidio. Es decir, el Estado gasta 4.000 millones en importar derivados, pero los vende, pues. O sea, y si los vende, algo debe recaudar de esa venta. O sea, no los regala, porque si el Estado regalase esos 4.000 millones, el subsidio sería de 4.000 millones, pero no. El Estado, efectivamente, tengo aquí los datos. En el año 2021, la importación de derivados fue de 4.300 millones. Efectivamente, el Estado ecuatoriano compró derivados por 4.000 millones, ¿no? Pero los vendió y recaudó alrededor de 3.149 millones, de los cuales el subsidio a los combustibles fue de 1.184. De esos 1.184, el subsidio al gas fue de 516 millones de dólares y el subsidio al diésel fue de alrededor de 511 millones también, ¿no? Mientras que el subsidio a las naftas de alto octano fue de 156 millones. De hecho, lo que se está discutiendo son las naftas de alto octano, 256 millones. Vamos a datos recientes, a datos enero-agosto del presente año. ¿Qué nos dicen esos datos de enero-agosto del presente año? Nos dicen que efectivamente el costo de importación es de 5.000 millones en enero-agosto, por lo que ha subido las gasolinas. El ingreso por ventas internas representa 2.700 millones y el subsidio hasta la presente fecha es de 2.245 millones de dólares. Subsidio, sin considerar la otra parte del negocio que son los ingresos por venta de derivados. Por ejemplo, en las refinerías se produce cierto tipo de gasolinas como fuel oil que no pueden venderse aquí porque, digamos, no tenemos una flota de aviones lo suficientemente grande que compre ese fuel oil. Por lo tanto, se exporta ese fuel oil, ¿no? Cuando se exporta, se tienen ingresos de ese fuel oil. Si nosotros restamos los ingresos del fuel oil a la diferencia entre ingresos y costos de ventas internas de importaciones, nos queda una diferencia entre 500 y 600 millones de dólares, ¿no? Es decir, el subsidio es muy, pero muy pequeño en este año que subió el precio del petróleo, ¿no? Y además, otro aspecto interesante, los subsidios no pueden pagarse con impuestos, está prohibido. O sea, es decir, los subsidios no se pagan con ingreso corriente, o sea, no pueden.
Y los subsidios tampoco pueden entrar en el gasto no corriente, porque en el gasto no corriente solo hay dos grandes ítems ahí. Un ítem es el gasto del plan anual de inversiones y el otro es el servicio de la deuda. En consecuencia, los subsidios no se registran en el presupuesto general del Estado, se registran en una cuenta satélite del presupuesto general del Estado. No tienen que ver, si tú quieres, con el resultado primario. O sea, no inciden ni para arriba ni para abajo Pero en el déficit. efectivamente estos recursos en su momento podrían ser destinados a salud, a educación, deberían ir efectivamente hacia allá. Entiendo que además de ser a uno de los acuerdos, que lo que se ahorre en materia de subsidios tenía que ir necesariamente a estos sectores. No, no pueden ir ni a salud ni a educación, eso está prohibido por la ley. Lamentablemente, cuando suscribieron el acta, faltó más conocimiento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. No. De acuerdo a la ley, el ingreso corriente financia el gasto corriente. Y salud y educación son gasto corriente. ¿Por qué? Porque en salud y educación están los médicos, están las enfermeras, están los maestros, y el pago de los médicos, enfermeras, maestros, medicinas, tecnologías, laboratorios, todo eso es gasto corriente. Lo único que se podría financiar es gastos de capital, pero en gastos de capital, es decir, la construcción de obra física, eso está en gasto no corriente. En gasto no corriente, que son las transferencias que hacen las empresas, ahí tampoco puede estar la diferencia del subsidio de los combustibles. O sea, tendría que ser como transferencia de Petroecuador al Estado, y ahí podría entrar dentro de lo que se llama el plan anual de inversiones y el plan plurianual de inversiones. Entonces, no hay ninguna posibilidad que vaya a salud y educación. Eso está absolutamente prohibido por la ley. Economista, quizás por en honor al tiempo, para ir cerrando ya este diálogo, el diálogo que hemos tenido en esta noche, ¿a dónde debería apuntar? Ahora entiendo que el tema de los subsidios está en manos del gobierno nacional, es el que debe tomar la decisión luego de este debate o estos diálogos o esta discusión que se dio en las mesas. ¿Qué debería hacer el gobierno? Como usted mismo manifestaba hace un momento, va a ser supremamente complicado el establecer qué vehículo sí y qué vehículo no. No habría discusión en que pase el tema del subsidio por el transporte público, por ejemplo, pero hay otros momentos que va realmente a generarse, tal y como está establecido, un caos. Efectivamente, mira, los ecuatorianos estamos muy golpeados por la inseguridad, golpeados por la falta de empleo, golpeados por la falta de servicios básicos. Es increíble que un pasaporte demore tanto tiempo, que un servicio público ahora sea un vía crucis para el ecuatoriano, ¿no? En ese contexto, golpear a los ecuatorianos solamente porque lo exige el Fondo Monetario Internacional va a ser muy duro, va a ser muy, pero muy complicado, ¿no? El subsidio de los combustibles siempre ha estado en manos del gobierno. Recuerda lo que hizo Lenín Moreno. Lenín Moreno emitió el decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles y provocó todas las manifestaciones del mes de octubre del año 2019. Es decir, el Ejecutivo tiene en sus manos la posibilidad de alterar eso. ¿Qué creo yo? Yo pienso que pues en este momento cualquier mecanismo que el gobierno en este momento defina de exclusión va a generar problemas sociales, ¿no? Cualquier mecanismo de esos, ¿no? Porque ese mecanismo ya está, o sea, la burguesía que tiene autos de lujo y la clase media alta que tiene autos de alta gama no tanquean con diésel ni con gasolina extra, ¿no? Ellos tanquean con súper y pagan, o sea, tienen la posibilidad de pagar eso, ¿no? Hay sectores que han cambiado de súper a extra porque es mucho más barato, definitivamente, pero cuando esos sectores se les saque de la gasolina extra y se les obliga a pagar el doble de lo que hoy están pagando, van a estar muy, pero muy golpeados y van a tratar de buscar una explicación, un chivo expiatorio, etcétera, ¿no? Entonces el gobierno se expone a un aumento de la conflictividad social a través de esta estrategia de focalización, porque van a haber descontentos y esos descontentos son caldo de cultivo para justamente la polarización que vive el país. Bien, queremos agradecerle, economista, ha sido el analista económico Pablo Dávalos. Que tenga una excelente noche, economista. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también. Hasta la próxima. Son las 19:52 y en otro orden.